Una chica me hizo quedar como acosador frente a todos solo porque la rechacé y ahora el karma le dio su merecido. El primer día de clase siempre tiene un aire especial, una mezcla de nervios y curiosidad por lo que está por venir. Yo, Adrián, estaba ansioso. Era mi primer año en la preparatoria y todo me parecía un mundo completamente nuevo. Caminaba por los pasillos tratando de ubicar mi salón, cuando me crucé con ella, Mayra. Era una chica de cabello oscuro, largo y lacio, con una sonrisa radiante que capturaba la atención de cualquiera. Vestía un suéter rojo que hacía que resaltara entre los demás. Nos miramos brevemente, y aunque no intercambiamos palabras, ese instante fue suficiente para recordarla. La primera vez que hablamos fue durante una actividad en grupo en la clase de literatura. El profesor nos pidió formar equipos de 4, y como no conocía a nadie, me acerqué al grupo más cercano, donde estaba Mayra. «Hola, soy Mayra», dijo con una voz amable y segura mientras extendía su mano. Le respondí con una sonrisa y un apretón de manos. Me di cuenta de que era una persona extrovertida y carismática, lo que hizo que todos en el equipo se sintieran cómodos rápidamente. En ese equipo trabajamos durante varias semanas, y fue inevitable conocerla mejor. Mayra era de esas personas que siempre tienen algo interesante que decir, ya sea un comentario ingenioso o una anécdota que arrancaba carcajadas. Descubrí que tenía una inclinación especial por el arte y que solía dibujar en sus ratos libres. Yo, siendo más reservado y amante de la música, encontré que nuestras conversaciones siempre fluían de manera natural. Sin embargo, jamás sentí que hubiera algo más que amistad entre nosotros. Con el tiempo, Mayra y yo nos hicimos buenos amigos. No éramos inseparables, pero hablábamos lo suficiente como para compartir detalles de nuestras vidas. Ella siempre parecía interesada en saber más sobre mí, pero yo asumí que era su forma de ser. Nunca pensé que pudiera significar algo más. Nuestra amistad comenzó a destacar un poco más cuando empecé a ayudarla con matemáticas. Ella era brillante en las artes, pero los números no eran su fuerte, y a menudo bromeaba diciendo que las ecuaciones algebraicas parecían jeroglíficos. Pasábamos horas después de clases en la biblioteca, revisando problemas y ejercicios. Aunque yo disfrutaba ayudarla, no podía ignorar cómo a veces me miraba fijamente o buscaba cualquier excusa para prolongar nuestras sesiones. En mi ingenuidad, lo atribuía a la simple camaradería. Una tarde, mientras guardábamos nuestras cosas después de otra sesión de estudio, ella me dijo algo que me hizo reflexionar. «Eres diferente a los demás chicos, Adrián», comentó con un tono suave. La miré, algo confundido, y respondí, «¿En qué sentido?». Ella sonrió y simplemente dijo, «En el mejor sentido». No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora que lo pienso, quizá esa fue la primera señal de lo que vendría. A medida que pasaban los meses, otros compañeros comenzaron a notar nuestra cercanía. Había rumores sobre si éramos más que amigos, pero siempre lo desmentí, creyendo que Mayra haría lo mismo. Sin embargo, ella nunca aclaraba las cosas, lo que a veces alimentaba las especulaciones. No me preocupaba demasiado, porque sabía que entre nosotros no había nada romántico, al menos de mi parte. Lo que más me sorprendía de Mayra era su habilidad para encantar a los demás. Era popular, pero no de una manera superficial. Tenía un grupo amplio de amigos y siempre parecía ser el centro de atención en las reuniones sociales. Yo, en cambio, prefería mantener un perfil bajo. Tal vez por eso nos llevábamos tan bien, nuestras personalidades contrastaban, pero se complementaban. Sin embargo, había algo en ella que noté con el tiempo. Mayra tenía un lado competitivo y posesivo que salía a flote en ciertas situaciones. Por ejemplo, si alguien más se acercaba a pedirme ayuda con matemáticas, ella se molestaba y hacía comentarios sarcásticos. En una ocasión, incluso me dijo, «No quiero que pierdas tu tiempo con otros cuando podrías estar ayudándome». Me lo tomé a la ligera, pero ahora, al recordar, veo que era una señal de algo más profundo. Todo parecía ir bien, pero no podía ignorar que había una intensidad en su forma de actuar conmigo que no tenía con los demás. A veces, hacía gestos que cruzaban el límite de la amistad, como apoyarse en mi hombro durante las clases o invitarme a su casa para estudiar y luego convertir esas sesiones en largas conversaciones personales.
No puedo negar que era halagador, pero yo simplemente no la veía de esa manera. Conforme terminaba el semestre, sentí que algo en nuestra dinámica estaba cambiando, aunque no podía identificar exactamente qué era. Mayra seguía siendo amable y cercana, pero había un aire de expectativa en sus palabras y acciones, como si estuviera esperando que yo hiciera algo. No le di mucha importancia, pensando que probablemente eran ideas mías. No podía estar más equivocado. El semestre concluyó y las vacaciones de invierno llegaron. Durante ese tiempo, no hablé mucho con Mayra, lo que me dio un respiro de la intensidad de nuestra amistad. Fue en esas semanas cuando comencé a reflexionar sobre lo que realmente sentía hacia ella, y llegué a la conclusión de que, aunque la valoraba como amiga, no tenía interés en llevar nuestra relación más allá. Lo que no sabía era que esas vacaciones serían el preludio de un giro inesperado que cambiaría nuestras vidas. Regresé de las vacaciones con energías renovadas, listo para enfrentar el nuevo semestre. La rutina escolar se reanudó rápidamente y todo parecía seguir como siempre. Mayra y yo retomamos nuestra amistad donde la habíamos dejado, aunque noté algo diferente en ella, estaba más atenta, más cercana de lo habitual. Sus mensajes eran más constantes y las invitaciones a pasar tiempo juntos fuera de la escuela se hicieron más frecuentes. No le di mayor importancia, creyendo que simplemente quería recuperar el tiempo perdido. Un día, después de clases, Mayra me pidió que la acompañara a un parque cercano. Tengo algo importante que decirte, dijo con un tono que parecía sereno, pero sus manos jugaban nerviosamente con la correa de su mochila. Pensé que quería hablar sobre algún problema familiar o escolar, así que acepté sin dudar. Nos sentamos en una banca bajo la sombra de un árbol, alejados del bullicio de los demás estudiantes. Había un aire extraño, una mezcla de tensión y expectativa que me puso ligeramente incómodo. Ella comenzó hablando de manera casual, recordando nuestras sesiones de estudio y las veces que habíamos compartido risas en clase. Pero luego su tono cambió. Adrián, comenzó, evitando mi mirada, estas vacaciones me hicieron pensar mucho en ti. En nosotros. Mi corazón dio un vuelco, pero no por emoción, sino por un presentimiento que no me gustaba. Creo que, bueno, no, sé que siento algo más por ti, dijo finalmente, levantando los ojos para encontrarse con los míos. Me gustas, Adrián. Y no puedo seguir ocultándolo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos mientras procesaba sus palabras. Nunca había estado en una situación así, y no sabía cómo responder sin lastimarla. Tomé aire y traté de ser lo más honesto posible. Mayra, dije con cuidado, realmente valoro nuestra amistad y eres una persona increíble. Pero no siento lo mismo. Para mí, siempre has sido una amiga, y no quiero que eso cambie. Su sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de sorpresa y dolor. ¿No sientes nada por mí?, preguntó, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Negué con la cabeza, tratando de mantener mi tono calmado. Lo siento mucho, Mayra. No quiero lastimarte, pero sería injusto fingir algo que no siento. Por un momento, pensé que lo estaba manejando bien. Asintió lentamente y dijo, entiendo, supongo. Gracias por ser honesto. Pero había algo en su voz y en la forma en que apretaba los labios que me hizo dudar de su aceptación. En los días que siguieron, Mayra actuó como si todo estuviera bien. Seguíamos hablando, aunque había una ligera incomodidad en nuestras interacciones. Creí que con el tiempo todo volvería a la normalidad. Pero estaba equivocado. Comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Me escribía más mensajes que antes, muchos de ellos preguntando dónde estaba o con quién. Si hablaba con alguna otra compañera, aparecía de la nada para unirse a la conversación, casi como si estuviera marcando territorio. Aunque no quería asumir lo peor, había algo en su actitud que me inquietaba. Un día, durante el receso, Mayra se acercó mientras estaba con un grupo de amigos. Se sentó a mi lado, más cerca de lo habitual, y comenzó a hablar de cosas triviales. Todo parecía normal, hasta que, en un momento en que los demás no estaban prestando atención, deslizó su mano sobre la mía.
La retiré rápidamente, fingiendo que no había pasado nada, pero mi mente estaba en caos. ¿Había malinterpretado mi rechazo? ¿Creía que todavía había una oportunidad? Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, decidí que debía hablar con ella nuevamente. Necesitaba dejar en claro que no había posibilidad de algo romántico entre nosotros y que, si continuaba actuando de esa manera, nuestra amistad podría estar en peligro. Al día siguiente, la busqué después de clases y le pedí que habláramos en privado. Le expliqué con calma cómo me sentía y le pedí que respetara los límites de nuestra relación. Mayra parecía escucharme, pero sus respuestas eran evasivas. Lo entiendo, Adrián, de verdad. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Su sonrisa era cálida, pero había algo en sus ojos que me inquietaba, una determinación que no había visto antes. Pensé que había manejado la situación de la mejor manera posible, pero no sabía que esto era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo nuestra amistad, sino también mi reputación y mi estabilidad emocional. Las cosas con Mayra comenzaron a escalar de una manera que no esperaba. Después de nuestra conversación en la que intenté dejar en claro que no había posibilidad de algo más entre nosotros, su actitud empezó a cambiar. Si al principio parecía aceptar mi rechazo, poco a poco comenzó a demostrar comportamientos que cruzaban los límites de lo que se considera una amistad saludable. Un día en clase, nuestro maestro de biología nos asignó un proyecto en equipo. Para mi mala suerte, fui puesto con Camila, una compañera que era bastante amigable y con quien siempre había tenido una relación cordial. Apenas comenzaron las discusiones sobre cómo dividiríamos las tareas, noté que Mayra nos observaba desde el otro lado del salón. Su mirada no era casual, había una intensidad en ella que me puso incómodo. Mientras Camila y yo hablábamos sobre nuestras ideas, Mayra se levantó de su asiento y caminó directamente hacia nosotros. Sin siquiera pedir permiso, interrumpió nuestra conversación y se paró al lado mío, prácticamente pegándose a mi hombro. ¿De qué hablan?, preguntó con una sonrisa forzada. Antes de que pudiera responder, añadió, seguro Camila tiene grandes ideas. Es muy lista. Aunque su tono era amable, había una evidente tensión en sus palabras. Camila, confundida, intentó incluir a Mayra en la conversación, pero ella no tenía interés en el proyecto. En cambio, comenzó a desviar el tema hacia cosas triviales y personales. Finalmente, Camila, incómoda, se excusó para ir al baño. Fue entonces cuando Mayra se volvió hacia mí con una expresión triunfante. No creo que sea buena idea que hables tanto con ella, dijo, como si tuviera el derecho de decidir con quién podía relacionarme. No estoy haciendo nada malo, le respondí, tratando de mantener la calma. Solo estamos hablando del proyecto. Sí, pero tú no sabes cómo son las chicas como ella. Confía en mí, no quiero que te metas en problemas. Ese fue uno de los primeros momentos en que me di cuenta de lo territorial que se había vuelto. Pero las cosas no se quedaron ahí. Esa misma noche, mientras estaba acostado en mi cama revisando mis redes sociales, mi teléfono comenzó a sonar. Era Mayra. Pensé en no contestar, pero, temiendo que fuera algo importante, terminé respondiendo. Su voz era suave, casi susurrante. Hola, Adrián. Perdón por llamarte tan tarde, pero quería escucharte, dijo. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de no sonar molesto. Sí, solo, te extraño. Siento que no hemos hablado tanto últimamente. Te extraño mucho. No sabía cómo responder a eso. Intenté desviar el tema, pero ella siguió insistiendo. Finalmente, me despedí con la excusa de que tenía sueño y colgué. Pensé que eso sería todo, pero al poco tiempo me llegó un mensaje. Era una foto de Mayra, usando un top ajustado y shorts cortos. El mensaje decía, ay, perdón, me equivoqué. Esta foto era para mi amiga. Iba a preguntarle si se me veía bien esta ropa. Olvídalo, ¿o qué? Mi incomodidad era cada vez mayor. No sabía cómo lidiar con esta situación, pero decidí ignorar la foto y no responder. Sin embargo, esto se convirtió en una rutina.
Cada pocas noches, Mayra encontraba una excusa para llamarme o enviarme mensajes, muchas veces acompañados de fotos donde usaba ropa cada vez más reveladora. Siempre decía que eran errores, que las fotos no eran para mí, pero no podía evitar sentir que lo hacía intencionalmente. La gota que colmó el vaso llegó unas semanas después. Estaba caminando por el pasillo de la escuela cuando me encontré con una de mis compañeras, Sofía. Nos detuvimos a hablar sobre una tarea que estábamos haciendo, y la conversación no duró más de 5 minutos. Sin embargo, cuando me di la vuelta para seguir mi camino, me encontré con Mayra parada al final del pasillo, observándonos. ¿Qué hacías con ella?, me preguntó cuando la alcancé. Solo hablábamos de una tarea, le respondí, tratando de minimizar el asunto. No me gusta que hables tanto con otras chicas, Adrián. No sabes lo que pueden estar pensando. Mayra, no puedes decirme con quién puedo o no puedo hablar, respondí, sintiendo como mi paciencia se agotaba. Lo hago porque me preocupo por ti, replicó. Este tipo de situaciones comenzaron a ser más frecuentes y mi vida se convirtió en un constante estado de tensión. Cada vez que hablaba con alguna compañera o incluso con alguna de mis amigas, podía sentir los ojos de Mayra siguiéndome, juzgándome. Sus mensajes y llamadas nocturnas no cesaban, y yo ya no sabía cómo manejar la situación sin empeorar las cosas. Había intentado ser claro desde el principio, había intentado establecer límites, pero Mayra no parecía dispuesta a aceptarlos. Lo peor de todo era que no sabía cómo explicarle a los demás lo que estaba pasando sin que pareciera que estaba exagerando. A los ojos de los demás, Mayra seguía siendo la chica dulce y amable que todos conocían, pero yo estaba viendo un lado completamente diferente de ella. Sabía que tenía que hacer algo, pero aún no sabía qué. Lo que no podía imaginar era que las cosas estaban a punto de ponerse mucho, mucho peor. Pensé que las cosas no podían ponerse peor, pero estaba equivocado. Todo lo que había pasado hasta ese momento, las miradas intensas, los comentarios posesivos, las llamadas nocturnas y las fotos insinuantes, era solo el comienzo. Mayra decidió llevar las cosas a un nivel completamente diferente. Todo comenzó un lunes, cuando llegué a la escuela y noté que algunos de mis compañeros me miraban de manera extraña. Al principio, no le di mucha importancia, pero conforme avanzaba el día, los murmullos y las miradas se hicieron más evidentes. Fue durante la hora del almuerzo cuando uno de mis amigos, Marco, se acercó a mí con una expresión seria. Adrián, ¿puedo hablar contigo un momento?, me dijo mientras apartaba su bandeja de comida. Claro, ¿qué pasa?, respondí. Escucha, no sé si sabes esto, pero se está diciendo algo sobre ti y Mayra. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué es lo que están diciendo? Mayra está diciendo que has estado acosándola, respondió Marco, bajando la voz para que nadie más escuchara. Mi mente quedó en blanco. ¿Qué? Eso no tiene sentido, ¿qué exactamente está diciendo? Pues, que le mandas mensajes todo el tiempo, que te le insinúas y que incluso una vez intentaste besarla sin su consentimiento. No podía creer lo que estaba escuchando. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo podía Mayra inventar algo así? Justo cuando trataba de entender lo que estaba pasando, me llegó un mensaje de WhatsApp. Era de Mayra. Espero que aprendas tu lección, Adrián. Nadie me rechaza. Ahora vas a saber lo que se siente estar en mi lugar. Leí el mensaje varias veces, tratando de procesarlo. Sabía que tenía que actuar rápido, pero también sabía que enfrentarse a esta situación no sería fácil. Mayra había construido una imagen de sí misma como alguien confiable y dulce, yo, en cambio, estaba siendo pintado como el villano. Durante los días siguientes, los rumores siguieron creciendo. Los chismes corrían como pólvora por la escuela, y Mayra incluso mostró supuestos mensajes que yo le había enviado. Lo más frustrante era que esos mensajes eran capturas de pantalla manipuladas. Ella había editado conversaciones y sacado de contexto las pocas veces que yo le había respondido para hacer que pareciera que era yo quien la buscaba. Me sentí atrapado. Casi nadie estaba de mi lado, y aunque algunos de mis amigos cercanos sabían que yo nunca haría algo así, la mayoría de los compañeros comenzaron a evitarme.
Cada vez que caminaba por los pasillos, podía sentir las miradas de desprecio o curiosidad. Algunos incluso se burlaban de mí abiertamente. ¿Qué se siente ser rechazado, acosador?, escuché a alguien murmurar detrás de mí un día. La situación llegó a un punto crítico cuando fui llamado a la oficina del director. Cuando entré, Mayra estaba allí, con lágrimas en los ojos y fingiendo ser la víctima perfecta. Dijo que tenía miedo de mí y que necesitaba que la escuela tomara medidas para protegerla. Señor Adrián, comenzó el director, estas acusaciones son graves. Vamos a investigar, pero mientras tanto, le pedimos que mantenga su distancia de la señorita Mayra. Quería gritar, quería defenderme, pero sabía que no tenía pruebas suficientes. Fue en ese momento cuando tomé una decisión, iba a reunir todas las pruebas que tenía, desde los mensajes que Mayra me había enviado hasta las fotos que ella misma había mandado. Esa noche, revisé mi teléfono y recopilé todo lo que podía demostrar mi inocencia. Sabía que iba a ser difícil, pero también sabía que tenía que hacerlo. Lo que no esperaba era que esta decisión no solo limpiaría mi nombre, sino que también sería el principio del fin para Mayra. La noche después de ser llamado a la oficina del director, me senté en mi habitación con mi teléfono en la mano y una resolución firme: tenía que limpiar mi nombre. Lo que Mayra había hecho no era solo un ataque a mi reputación, sino también una amenaza para mi dignidad y mis valores. Sabía que esta batalla no iba a ser fácil, pero no iba a dejar que me destruyera. Primero revisé cada conversación que había tenido con Mayra. Había mensajes de ella insistiendo en que nos viéramos, en los que me decía que me extrañaba, y otros más descarados que insinuaban cosas que yo siempre había ignorado. Estaban ahí, claros como el agua. Pero lo más importante era demostrar que nunca, en ningún momento, yo había mostrado interés en ella. Nunca le coqueteé ni le di pie a pensar que quería algo más que una relación de compañeros. Luego, llegué a las fotos. Las había borrado muchas veces porque me parecían incómodas y fuera de lugar, pero Mayra siempre encontraba la manera de mandarme más. Afortunadamente, aún conservaba algunas de las conversaciones donde ella misma decía que las fotos eran un error, excusándose con frases como: «Uy, perdón, esa foto era para mi amiga. ¿Qué te parece el vestido?». Aunque esas fotos eran una prueba crucial, sabía que no iba a mostrarlas a nadie más que al director. No quería rebajarme a su nivel ni darle a nadie más razones para juzgarla, por más que lo mereciera. Yo no era así, y no iba a convertir esto en un espectáculo morboso. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina del director. Había solicitado una reunión urgente con él para presentar mi caso. Cuando me recibió, lo encontré con una expresión de cansancio y preocupación. Supuse que no era fácil lidiar con un escándalo de esta magnitud en la escuela. «Señor Adrián, espero que tenga algo que decir que pueda esclarecer esta situación», dijo mientras me invitaba a sentarme. «Director», comencé con firmeza, «quiero limpiar mi nombre, y para hacerlo, he traído pruebas. Pero antes de mostrarlas, quiero dejar algo claro: no estoy aquí para atacar a nadie ni para causar más problemas. Solo quiero que la verdad salga a la luz». Saqué mi teléfono y le mostré las conversaciones que había guardado. Comencé con los mensajes más ligeros, los que mostraban cómo Mayra había insistido en verme fuera de la escuela y en llamarme por las noches. Luego pasé a los mensajes más explícitos, aquellos donde ella me insinuaba cosas que yo siempre había ignorado o respondido con cortesía para no ser grosero. El director leía con atención, asintiendo de vez en cuando. «Esto ya cambia las cosas», murmuró. Finalmente, llegué al tema de las fotos. «Hay algo más, pero quiero manejarlo con discreción», le dije. «Mayra me mandó fotos inapropiadas en varias ocasiones. No quiero mostrarlas a nadie más porque no quiero humillarla ni hacer que esto sea más grande de lo que ya es. Pero están aquí, y puedo probar que no fueron solicitadas por mí». El director me miró con seriedad. «Es un gesto noble de su parte, Adrián, pero necesitamos verlas para confirmar los hechos». Le mostré las fotos, evitando mirar la pantalla porque el simple hecho de tener que presentarlas me hacía sentir incómodo. Él tomó nota de todo y me aseguró que las usaría solo para la investigación interna.
Después de mi reunión con el director, sentí un poco de alivio, pero sabía que no era suficiente. Los rumores seguían circulando y necesitaba enfrentar el problema de manera pública. Fue entonces cuando decidí hablar con mis amigos y compañeros, los pocos que aún creían en mí, para explicarles mi versión de los hechos. Un viernes, durante el receso, me paré en medio del patio principal de la escuela. No fue fácil. Sentía que todos me miraban con juicio, pero también sabía que no podía quedarme callado. Escuchen, comencé con voz firme. Sé que muchos de ustedes han escuchado cosas sobre mí y Mayra. Quiero aclarar algo, no soy un acosador y nunca lo he sido. Lo que se está diciendo de mí no es verdad, y tengo pruebas para demostrarlo. Algunos se rieron, otros se quedaron en silencio, pero continué. No voy a entrar en detalles porque no quiero humillar a nadie, pero puedo decirles que todo lo que Mayra ha dicho es una mentira. Lo único que hice fue rechazarla, y esto es lo que recibí a cambio. Después de hablar, muchos de mis compañeros comenzaron a cuestionar la versión de Mayra. Algunos incluso recordaron haber visto cómo ella me seguía o cómo se ponía celosa cuando hablaba con otras chicas. Poco a poco, la balanza comenzó a inclinarse a mi favor. Unos días después, el director convocó a Mayra y a mí a una reunión final. Cuando llegué, ella estaba sentada con una expresión de falsa inocencia. Sin embargo, su actitud cambió rápidamente cuando el director presentó las pruebas que yo había proporcionado. Mayra, estas conversaciones y fotos contradicen todo lo que has dicho, comenzó el director. No solo eso, sino que hemos recibido otros testimonios de compañeros que han confirmado comportamientos tuyos que no coinciden con tu versión de los hechos. Mayra intentó defenderse, pero era inútil. Finalmente, rompió en llanto y admitió que había inventado todo porque estaba molesta por mi rechazo. Aunque trató de justificar sus acciones, el daño ya estaba hecho. El director decidió suspender a Mayra por tiempo indefinido, y aunque no fue expulsada, su reputación quedó completamente arruinada. Por mi parte, finalmente sentí que había recuperado mi dignidad. Un par de días después de la reunión con el director, me pidieron que asistiera a otra junta en la escuela. Esta vez, además de Mayra y el director, estarían presentes sus padres. Por lo que sabía de ellos, eran extremadamente religiosos y estrictos, y la idea de enfrentarme a ellos me llenaba de nervios. No tenía idea de cómo reaccionarían al saber la verdad sobre lo que su hija había hecho. Cuando entré a la sala de juntas, la tensión era palpable. Mayra estaba sentada al fondo con la cabeza gacha, mientras que sus padres, una pareja de semblante severo, ocupaban las sillas frente al director. Me saludaron con un leve asentimiento, pero sus rostros reflejaban decepción y una mezcla de emociones difíciles de descifrar. El director abrió la reunión explicando brevemente lo sucedido. Repasó las pruebas que yo había presentado y dejó claro que todo apuntaba a que Mayra había inventado los rumores en mi contra como una forma de vengarse por mi rechazo. A medida que hablaba, los rostros de los padres de Mayra se oscurecían cada vez más. Cuando el director terminó, fue el padre de Mayra quien tomó la palabra. Su voz era firme, pero cargada de pesar. Joven Adrián, comenzó, en nombre de mi familia, quiero pedirle una disculpa sincera. Lo que mi hija hizo fue vergonzoso, no solo para usted, sino también para nosotros y para nuestro Dios Padre. Le hemos fallado como padres al no guiarla de la manera correcta. Quedé sorprendido por la sinceridad de sus palabras. No esperaba que fueran tan directos ni tan duros con su hija. La madre de Mayra, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino con lágrimas en los ojos. Estamos profundamente apenados. Mayra no solo ha deshonrado nuestra familia, sino que también ha faltado al respeto a los valores en los que la hemos criado. Ellos no se detuvieron ahí. Insistieron en que Mayra debía disculparse conmigo directamente. Ella levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, y murmuró un lo siento que apenas se escuchó. No es suficiente, Mayra, dijo su padre con dureza. Habla con claridad y asume tu responsabilidad. Mayra respiró hondo y esta vez habló con más firmeza. Adrián, siento mucho todo lo que hice. Inventé cosas que no eran ciertas y te puse en una posición horrible.
No tengo excusas y lamento mucho haber causado tanto daño. Después de la reunión, pensé que todo había terminado, pero no fue así. Los padres de Mayra decidieron que la disculpa privada no era suficiente. Querían que su hija asumiera las consecuencias de sus actos de manera pública. Al día siguiente, la escuela organizó una asamblea especial. Todos los estudiantes fueron convocados al auditorio y yo fui invitado a asistir también. Cuando llegué, sentí la mirada de todos sobre mí. Había murmullos por doquier, muchos sabían de los rumores, pero pocos conocían la verdad completa. Mayra estaba en el escenario junto a sus padres, con el rostro pálido y las manos temblorosas. El padre de Mayra tomó el micrófono primero. Buenos días a todos. Estamos aquí hoy porque mi hija, Mayra, cometió un error grave. Inventó mentiras sobre un compañero, Adrián, que afectaron su reputación y su vida. Como familia, creemos en la verdad y en asumir las consecuencias de nuestros actos, así que Mayra tiene algo que decir. Mayra tomó el micrófono con manos temblorosas. Por un momento, pensé que no sería capaz de hablar, pero finalmente lo hizo. Quiero disculparme con todos ustedes, especialmente con Adrián, dijo con la voz entrecortada. Dije cosas que no eran ciertas y actué de manera egoísta porque no supe manejar mis emociones. Lo siento mucho por el daño que causé. Espero que algún día puedan perdonarme. La sala quedó en un silencio incómodo. Algunos compañeros me miraron con arrepentimiento, como si se sintieran culpables por haber creído en los rumores. Otros miraban a Mayra con desprecio. Después de la disculpa pública, los padres de Mayra tomaron una decisión drástica, la sacaron de la escuela. Habían perdido la confianza en que esta institución pudiera enderezar su camino y decidieron inscribirla en una estricta escuela religiosa para chicas. Según ellos, era la única forma de guiarla de vuelta al camino correcto. Cuando me enteré de esto, tuve sentimientos encontrados. Por un lado, sentí que el karma había alcanzado a Mayra. Pero, por otro lado, no podía evitar sentir cierta lástima por ella. Aunque lo que había hecho era imperdonable, no podía dejar de pensar en el peso de las expectativas y las estrictas reglas que sus padres habían impuesto sobre su vida. Esta experiencia me enseñó mucho, no solo sobre las personas, sino también sobre mí mismo. Nunca pensé que tendría que defender mi integridad de esta manera, pero aprendí que la verdad siempre sale a la luz, aunque tome tiempo. También me di cuenta de lo importante que es mantener la calma y actuar con dignidad, incluso en las situaciones más injustas. En cuanto a Mayra, espero que algún día pueda reflexionar sobre lo que hizo y convertirse en una mejor persona. Todos cometemos errores, y aunque algunos tienen consecuencias más graves que otros, siempre hay espacio para el arrepentimiento y el cambio. Por último, agradezco a las personas que me apoyaron y creyeron en mí cuando parecía que todo estaba en mi contra. Esta experiencia me recordó que, aunque el mundo puede ser injusto, nunca debemos perder la fe en nuestra verdad ni en la justicia.